¿Te preocupa que tus hijos tengan buenos referentes en esta época de influencers y famosos de medio pelo? ¿Quieres que tus hijos lean buenos libros y, sobre todo, que no lean libros venenosos, pero no sabes cuál ofrecerles? ¿Quisieras rescatar para tus hijos o incluso para ti mismo las enseñanzas atemporales y que nunca mueren de los libros clásicos, pero no sabes cómo hacerlo? Bueno, pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar ahora con Diego Blanco, escritor, guionista, productor audiovisual, padre de 9 hijos, lo cual da toda una escuela de vida, y autor, entre otros muchos títulos, de la saga del Club del Fuego Secreto. Aquí, en un momento, en Entrevistas con Misión. Bueno, Diego Blanco, qué alegría tenerte aquí en Entrevistas con Misión. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Poder compartir con todos, no solamente los lectores de la revista Misión, sino también todas las personas que a través de nuestro canal de YouTube siguen nuestros contenidos y que van a poder disfrutar segurísimo del contenido de esta entrevista, como disfrutamos los que nos acercamos a tus libros y a tus charlas y a tus conferencias, muchísimo y un montón. Bueno, Diego Blanco, para quien no le conozca, un extraterrestre que acaba de llegar ahora y no sepa quién es, ¿no? Eres, decíamos, guionista, autor de varios libros, especialista especialmente en el mundo de Tolkien y del Señor de los Anillos, autor de Un Camino Inesperado, libro y también serie documental. Guionista y productor y alma mater de Por muchas razones, serie altamente recomendable y muy fácil de encontrar también por internet. Muchas gracias, sí. Y autor del Club del Fuego Secreto, saga de la que hoy vamos a hablar un poquito más. Pero antes de preguntarte qué es el Club del Fuego Secreto y de entrar a otros temas de literatura y de educación con nuestros hijos, yo quisiera que me respondieras a una pregunta que me reconcome, que es: ¿cómo es posible que un adolescente díscolo de Zaragoza, heavy, gótico, seguidor de Héroes del Silencio, que montaba unos follones espectaculares en su casa, que provoca incluso metiéndose con Juan Pablo II a su profesor de religión, que tiene una vida muy particular, haya acabado siendo esposo de tu mujer, padre de 9 hijos y autor de toda una colección de libros que desentraña las claves culturales y de fe que podemos vivir en nuestro día a día y que podemos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues ahí ha pasado lo que dice la parábola de la oveja perdida, que fue el pastor buscando, se me fue a buscar hasta el último rincón, hasta el último desierto más recóndito, que es donde yo estaba, y me encontró en una adolescencia pues muy complicada, como veo que sabes muy bien, que estás muy bien documentado. Una adolescencia muy mala, una adolescencia muy difícil, rebelado contra todo, muy triste, metido en una tribu urbana y sin demasiado sentido de la vida. Pues ahí me encontró el Señor, porque me vino a buscar. Y me vino a buscar por medio de dos cosas fundamentalmente, y una de ellas a la cual estoy devolviendo realmente lo que me ha dado han sido los libros, porque he tenido siempre una gran suerte, dos grandes suertes. La primera, que me gusta mucho leer, y eso es verdad, no tengo ningún mérito, me gusta mucho leer. Y la segunda suerte grande que he tenido es que no existía el teléfono móvil tal cual lo conocemos ahora, porque yo, si en aquella época de adolescencia hubiese tenido un smartphone, como tenían ahora los chavales, pues no estaríamos hablando hoy tú y yo. Pero gracias a Dios no existía, entonces lo que yo tenía en mi casa, que vivía prácticamente siempre encerrado ahí sin salir, tenía libros, muchos libros. Y por medio de los libros, pues Dios vino a buscarme, concretamente por medio del Señor de los Anillos, que el Señor de los Anillos de mis amores, vaya, porque para mí fue pues un rescate en toda regla. A mí me hizo de Juan Bautista el Señor de los Anillos, y me hizo conocer la existencia de un autor en mi vida. O sea, que no estaba yo solo ni condenado a un sufrimiento, a un fracaso eterno, sino que había alguien por encima de mí, yo no sabía quién era, que estaba escribiendo conmigo una historia, ¿no? Y eso me lo descubrió el Señor de los Anillos, y luego, gracias a Dios, pues ya hice unas catequesis, etcétera, en la parroquia, y ya fue cuando aquello se concretó. Pero el Juan Bautista que yo tuve, lo tuve en casa, que fue el Señor que vino a buscarme por medio de los libros. Por eso le debo tanto a los libros e intento devolverlo como puedo. Es que es un detalle que me parece importante, porque muchas veces los padres, evidentemente,
estamos preocupados por la formación que transmitimos a nuestros hijos, por el mundo al que ellos acceden a través del smartphone, de los libros, de las series de televisión, de todo el amplio mundo de la cultura. Pero también tu propia historia es una palabra de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, no hay que tirar nunca la toalla ni preocuparse, porque un niño bueno que se tuerce mucho en la adolescencia, que se revela incluso frente a las figuras eclesiales, después también de una pérdida fuerte de 2 sacerdotes a los que tú querías mucho, es decir, que vive experiencias complicadas y que después sufre por eso, bueno, pues al final siempre se puede encontrar la vía de escape, ¿no? La vía del rescate. Sin duda alguna. O sea, es el final feliz que existe y yo lo defiendo, ¿no? O sea, yo creo que lo más cristiano que hay, decía el Tolkien, lo que es esencialmente cristiano de un cuento es el final feliz. Es una cosa que nosotros tenemos en nuestra tradición occidental, que no tienen, por ejemplo, creo que es en Japón o tal, que son paganos, entonces no tienen esta experiencia del final feliz. Nosotros sí que la tenemos. Ahora estamos en tiempo de Pascua, tenemos muy reciente el mayor final feliz de la historia, que es después de ver cómo nuestro jefe, nuestro líder, muere, es traicionado, es insultado, tal, y muere como un ladrón, como un perverso, y cuando ya no hay más esperanza, de repente Dios actúa haciendo el final feliz más grande de toda la historia. De ahí beben todos los finales felices. Por eso ahí no hay que perder jamás la esperanza, jamás. Aunque la tentación, mi tentación siempre es perder la esperanza, pues me imagino que la de muchos. Pero mi historia me demuestra que no, que se ha podido hacer esto conmigo. Soy un tipo tan raro y me ha podido ayudar y sacarme de tantas cosas, lo puedo hacer sin duda con cualquier otro, sin duda. Estaba pensando que tal vez la gran afluencia de finales no felices que encontramos hoy en las películas, en los libros, en las series de televisión, tiene que ver también casi con el retorno al paganismo o con una cultura que es cada vez menos cristiana, ¿no? Claro, porque no creen en el final feliz. Porque el final feliz les resulta irreal. Los finales tristes son los que para ellos son finales reales. Los finales felices son ilusiones. Entonces tú piensas como la mayoría de chavales cuando se va a la cama se va después de ver una serie o lo que sea, cuyos finales, cuyas tramas ya son bastante terribles, pero cuyos finales nunca dan una esperanza, se van desesperanzados. Hoy vivimos una epidemia dentro de la epidemia de desesperanza. Y tiene mucho que ver que todo lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos y lo que vamos al cine a ver, pues no tiene esta esperanza. O sea, han anulado el final feliz por falso. Dicen que es falso. Entonces, el único final creíble es el final trágico. Hemos vuelto a la época precristiana, al paganismo, donde las tragedias, al final las tragedias acaban en una catástrofe donde los dioses aparecían para castigar. Bueno, pues estamos ahí en eso otra vez. Todo esto lo sabes no solamente porque tengas 9 hijos, como habíamos dicho, sino porque das charlas en colegios, charlas y coloquios con padres y con niños, lo cual resulta sumamente interesante. Estás en campamentos, es decir, no escribes de oídas cuando escribes sobre todo para jóvenes y para adolescentes o en ese mundo. Precisamente por eso el Club del Fuego Secreto no está escrito de oídas, sino con un conocimiento muy profundo del mundo del lector. Y ahora ya sí, claro, la primera pregunta es evidente. ¿Qué es el Club del Fuego Secreto y por qué has escrito esta saga? Bueno, pues el Club del Fuego Secreto es una saga de libros, en principio van a ser 7, si Dios quiere, vamos ya por el 5º, y que pretende recuperar los libros de aventuras para chavales sanos, divertidos, entretenidos, pero que a la vez contengan un mensaje de esperanza, ¿no? Este mensaje de esperanza, lógicamente, el mayor mensaje de esperanza está en sentirse querido por Dios. Insisto, a mí lo que hicieron por mí los libros, a nivel de intuición, es lo que yo pretendo que el lector del Fuego Secreto tenga también. Tenga una experiencia que le dé esperanza en un momento muy oscuro, aunque no sepa muy bien por qué. Que recuerde los libros y diga, oye, yo cuando era pequeño me leía aquello y me ayudaba porque me gustaba. Yo con conseguir eso sería el hombre más feliz del mundo. Y entonces estos libros pues pretenden eso, pues contar una historia que te ayude, que ayude a normalizar las emociones, que ayude a normalizar los sentimientos de los chavales, que les ayude a tener esperanza, a tener una lucecita en medio de las oscuridades, que es normal, que todo adolescente pues es normal, porque es una época de transición y entonces hay siempre ciertas oscuridades, pues que les ayude a vencer sus miedos también y sobre todo que les procure lo que te digo, un horizonte, un porvenir, un desasosiego, ¿no? Y a la vez pues que sean divertidos, o sea, fundamentalmente que se lo pasen bien, que disfruten y que también adquieran el gusto por la lectura, ¿no? Que están llenos de referencias, de libros, de... Curiosamente, en esta época de
influencers y de postureo no son personajes que sean perfectos y que sean completamente imitables en todo, que sean un ejemplo a seguir de forma inmediata. En ellos brillan en ocasiones más las carencias que los talentos. Tampoco son magos que con una varita mágica consigan lo que sea, ni estudiantes de un instituto de élite, todos guapísimos y perfectos, ¿no? Eso hace que consigamos casi encontrar más puntos de anclaje con ellos que de otra manera, ¿no? Pero ¿por qué en esta época de los influencers y de del postureo has querido poner de protagonista a chicos y chicas cuya vida es muy normal en apariencia y en cuyas vidas y en cuyas trayectorias casi brillan más o se notan más las carencias que los elementos de fuerza? Precisamente por lo que dices, porque estamos en una época de influencers y de postureo. O sea, el postureo es criminal. El postureo es criminal. El postureo hace vivir a los chavales, fundamentalmente, que yo creo, todos lo sufren, ¿eh? Pero sobre todo en la época de la adolescencia les hacen vivir como a dos niveles, de cara afuera y de cara adentro. Si todo esto lo mezclas un poco con toda esta cuestión de la psicología positiva, de la ciencia de la felicidad, que te dice que ser feliz es una elección tuya, que depende de tu esfuerzo, que no depende de las circunstancias externas y tal, si juntas estas dos cosas, obtienes a chavales que tienen que mostrar al mundo que son felices y que obtienen una baremación exacta de su aprobación ante los demás, porque la obtienen con un número exacto de likes que les van a dar a cada publicación. Bueno, eso lo que hace es que vives en una realidad alternativa. Te has construido en cierto modo un avatar, ¿no? Aunque no sea tan grave como cuando tengamos el famoso metaverso, pero ya tenemos un pequeño avatar que vive en nuestros dispositivos móviles, en nuestras aplicaciones de Instagram o de TikTok o lo que sea, y para el cual necesitas alimentarlo con likes. Y ese acaba siendo más real que la propia realidad. Perdón, porque yo vivo y hago las cosas para que ese avatar se nutra, para que ese avatar viva, aunque por dentro yo me esté rompiendo. Entonces, el problema es que yo no puedo mostrar afuera que me estoy rompiendo. ¿Por qué? Porque si sufro es un fracaso. Yo no puedo mostrar, según esta psicología positiva, claro, sufrir es un fracaso. Es como que no me he esforzado lo suficiente en ser resiliente o lo que sea, toda esta serie de terminología que se usa, exitoso, etcétera. Entonces, claro, tengo que mostrarme de cara afuera y la mayoría de ocasiones nos encontramos con ¿qué? Pues porque que el sufrimiento es testarudo, que todos tenemos un problema cualquiera, una debilidad, una kriptonita. Lo que hace interesante a Superman como personaje es la kriptonita. Perdón. Lo que hace interesante a Superman, decía, como personaje es la kriptonita, porque si no, yo qué sé, hay un atraco, va Superman, lo soluciona, hay un secuestro, va Superman, lo soluciona. Pero si hay kriptonita, hay un atraco, va Superman, pero tienen lanzas de kriptonita, ya es interesante. Entonces, lo más interesante de un personaje es su debilidad. Y es lo que Dios con nosotros ha hecho. Dios nos ha hecho interesantes gracias a nuestra debilidad, a nuestras cicatrices. ¿Es así? Dentro de esta debilidad es como construye toda una historia maravillosa. Por eso los chicos del Fuego Secreto son todos débiles. Yo siempre digo, en mis libros los malos son malos, que ya de por sí es una gran innovación por lo que está cayendo, sí. Porque los vampiros son malvados, no son románticos. Por ahí también. Sí. Y los buenos, que son buenísimos. Bueno, los buenos hacen lo que pueden, porque ser bueno no significa ser inmaculado en este sentido, ¿verdad? De hacerlo todo bien. No, ser bueno significa que luchas contra el mal y que haces lo que puedes. Por eso, a mí me parece, muchos chavales me dicen que se sienten como muy aliviados, como muy comprendidos por los chavales, porque con ellos no hace falta dar una imagen que no corresponde con la realidad. Son chicos conscientes de su cicatriz, cada uno tiene la suya, claro. A uno le hacen bullying, la otra está como triste, la otra quiere ser mayor y no puede, el otro está gordito y es hipocondríaco y tal. Esas imágenes, o sea, esas debilidades son las que les hacen ser elegidos precisamente para formar parte del Club del Fuego Secreto, porque si no tuviesen esas debilidades no valdrían. Mira, yo hoy me he puesto una camisa de gemelos, aquí no se ve bien, pero bueno, he puesto una camisa de gemelos como pequeño homenaje a los personajes protagonistas de este club, ¿no? De esta saga del Club del Fuego Secreto. Porque sin ser complejísimos y casi imposibles de acceder a ellos, tampoco son personajes maniqueos construidos a base de tópicos. Y sin embargo consigues que el lector se identifique de una forma un poco especial con todos a la vez, pero también con alguno en particular, ¿no? ¿Cuáles son esas personalidades, ya has deslizado alguna, esas personalidades sin hacer, no voy a decir spoiler, porque no, tenemos la preciosa palabra en castellano de destripar, no voy a destripar el libro ni a los personajes, pero ¿cuáles son esos
ángulos principales que cada uno puede encontrar en los protagonistas. Pues con lo bonita que la palabra destripar y lo gráfica, ¿verdad? Totalmente. Destripar es súper gráfico. Pues mira, sin destripar, yo creo que lo que he intentado es tocar aspectos, 4 aspectos fundamentales: el aspecto académico, el aspecto familiar, el aspecto interior y, bueno, algún aspecto más, pero sobre todo estos 3, que son, o sea, el escolar, con David. David es un chico que es muy inteligente, tiene memoria idética, es un prodigio, y precisamente por eso le hacen bullying y le hacen la vida imposible. Entonces estamos tocando el aspecto de intentando tocar los miedos que todos hemos tenido, ¿no? Miedo en el colegio, por ejemplo, pues aquí tenemos un miedo en el colegio, que por cierto me hace especial ilusión que muchas asociaciones de bullying pues recomiendan el libro, ¿no? para que se trabaje. Porque se trabaja muy bien. Y estoy muy agradecido, sí, la verdad. Entonces aquí tenemos este punto escolar. Luego tenemos el punto familiar, con Paula, que es la pequeña de una familia muy numerosa, entonces se siente siempre que un poco desplazada, como que sobra, necesita encontrar un lugar en su familia, y también este miedo primitivo al abandono, ¿no? Que dicen que llevamos desde el destete, ¿verdad? Desde que nuestra madre nos dejó por primera vez en la cuna y cerró la puerta, vivimos con un poco de miedo. Bueno, pues tocamos este miedo familiar también. Luego tenemos el miedo a la enfermedad, el miedo a la salud, el miedo que lo tenemos con Óscar, que es un chico que es absolutamente hipocondríaco, le da miedo todo. Divertidísimamente hipocondríaco. Divertidísimamente hipocondríaco. Y tocamos otro aspecto, o sea, tenemos el cole, la familia, la salud, y luego el miedo a la interioridad, ¿no? En el que está con Dani, que Dani es una chica que tiene un toque frágil, una vena frágil, está como tristona, no sabemos muy bien, esconde un secreto, es huérfana, tal. Entonces tenemos esa interioridad que es tan sagrada y tan importante para nosotros. Y por último, la posibilidad de la redención con Coque, ¿no? O sea, un chaval que empieza siendo malo, siendo de los malos, pero que tiene se redime, en cierto modo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería tocar, los aspectos del niño, o del chaval, o del tuyo, o el mío. Es decir, todos estamos un poco, pues, la familia, el entorno laboral o escolar, la enfermedad, etcétera. Todos estos aspectos que nos construyen como personas, pues están representados en estos personajes, ¿no? Y algo que entronca muy bien con el momento que vivimos y con la propia situación de los adolescentes, que es el tema del aspecto, ¿no? Y de las propias relaciones, que además están muy bien tejidos, porque ahora parece que para enganchar con tramas románticas, ¿no? Pues tienen que ser o muy explícitas o precipitar pasos antes de tiempo, ¿no? Hay un montón de títulos conocidos que introducen esto, incluso para niños, que introducen este tipo de temáticas. Esto lo tocas muy bien, de una forma sutil, muy real también, casi un poco platónica en algunos momentos, y se agradece, porque oxigena el libro también de la forma natural con la que ellos lo viven, ¿no? Pero también están presentes esos dos, el aspecto afectivo y el aspecto físico, ¿no? Claro, porque se gustan, se enamoran, es natural, pero yo creo que ese platonismo es necesario en estas edades. El problema, o sea, lo que es verdaderamente grave y terrible es sexualizar prácticamente desde los 7 años al chaval, ¿no? Dándole ya opciones de elección o de sexualización y tal. ¿Cómo es posible, no? Cada cosa a su tiempo. Entonces hay una parte de enamoramientos, de decepciones, de angustias, de ahora le gusta a este, ahora parece otro más guapo, que es muy necesario también y que yo creo que también, pues, efectivamente a los chicos les interesa y les llama la atención, no saben con quién se va a quedar, me preguntan mucho, pero ¿con quién se va a quedar? ¿Con esto o con otro? Digo, no te lo puedo decir, mis hijos también, pero oye, no te lo voy a decir, ¿no? ¿Tú lo tienes todo en la cabeza ya o los personajes van viviendo? Sí, bueno, yo lo tengo en la cabeza, sé lo que va a pasar, pero me pasa un poco como decía Enid Blyton, la de los 5 y todo esto, decía que si ella supiera todo lo que va a pasar, se aburriría mucho escribiendo. Y yo creo que es verdad, a mí me pasa parecido. Yo sé dónde quiero llegar, lo que pasa es que por el camino me encuentro cosas que no me esperaba y las meto muy a gusto. Sí. Frente a otras sagas, y ahí sí voy a dar algunos títulos también, ¿no? Porque muchas veces los padres andamos un poco que no sabemos por dónde hincarle el diente, ¿no? A algunas sagas que en ocasiones son muy conocidas y tienen mucho éxito entre nuestros hijos, y estamos satisfechos y tranquilos porque leen algo, lo cual ya es bastante, las cosas como son, pero no siempre tienen todos los elementos que un padre desea para sus hijos, ¿no? Entonces, frente a otras sagas, como digo, como por ejemplo El diario de Greg o Los futbolísimos, que sin perder tramas interesantes, ¿no? E incluso trepidantes en algunos momentos, también con las reediciones de los 5 y de algunos de Enid Blyton, que ya digo, tienen historias, bueno, pues que pueden resultar interesantes, pero que descuidan mucho el aspecto formal del libro, el estilo del libro, el lenguaje, incluso introduce palabras soeces
o tramas pues con un par de voltios más de los que corresponde para la edad recomendada de ese libro, ¿no? Tú, sin embargo, cuidas mucho el lenguaje, cuidas mucho las estructuras, cuidas mucho las referencias culturales, sin dejar de ser accesible para los chicos de hoy, ¿no? Leyendo tus libros y viendo el éxito tan grande que están teniendo entre los adolescentes y entre los niños, yo pensaba, ¿realmente los niños y los jóvenes lectores de hoy son incapaces de seguir historias bien escritas y bien construidas, aunque tengan un poquito más de vocabulario o descripciones un poquito más elaboradas? ¿O es que son incapaces de hacerlo, o es que realmente lo que les estamos ofreciendo es fast food literaria, mal escrita para que puedan consumirla de forma rápida y que pasen al siguiente título? ¿Cuál es el problema? Iba a utilizar esa expresión, fast food. O sea, realmente es así. La comida rápida siempre funciona, siempre agrada. Es así. No sé cómo está hecha, que a todo el mundo le gusta comerse una hamburguesa, a todo el mundo le gusta beberse un refresco. Ahora, no, si viviésemos todo el día comiendo y viviendo eso, ¿verdad?, nos pondríamos malísimos. Lo que se está ofreciendo es eso por muchas razones, entre las cuales está que muchos de los autores de los libros que más se venden ahora y tal no son autores individuales, son oficinas de redacción que sacan de forma conjunta pues un montón de libros, son empresas. Pues, no quiero quitarle la ilusión a nadie, pero Jerónimo Stilton pues no existe, son un montón de escritores allá en Italia metidos en una oficina que van sacando un libro tras otro. Bueno, como estos hay muchos. Y eso que es de lo mejor que hay ahora mismo en literatura infantil. Y eso que es de lo mejor. Jerónimo Stilton. Efectivamente, pero ¿qué le ocurre? Que carece de una personalidad. Es decir, ¿por qué? Porque tienen que hacer libros para que gusten a todo el mundo. Es como los famosos libros que son un poco terribles, los de los youtubers, que sale el youtuber de turno, pues saca un libro. Generalmente no lo escribe un youtuber, lo escribe un señor, ¿no?, un escritor fantasma que se llama, o varios escritores fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al escribir eso no puedo arriesgar, yo tengo que entrar en un canon, tengo que hacer una historia un poco a medida, ¿vale? Tengo que hacer una historia algorítmica que sepa que va a funcionar, entonces no voy a arriesgar. Van a ser todas muy parecidas, muy iguales. Luego, ¿qué funciona? Pues con los niños que funciona, pues con perdón, si dices cacapedóculopis, se van a reír, claro. Entonces hay que meter cacapedóculopis. Entonces, a mí me parece que el problema es que tratan con muy poco respeto a los chavales. No les tienen respeto, no les consideran inteligentes. Yo no sé si lo he conseguido o no, pero les considero personas inteligentes a los chavales. Entonces a mí me hace gracia que muchas veces me dicen, me gustan tus libros. Dice, son raros, pero me gustan. Y digo, ¿y por qué? ¿Y por qué te parecen raros? Y entonces, no, porque pones un capítulo así, el otro le cambias la letra, el otro haces, claro, porque son de autor, digamos, con mayor o menor acierto, no lo sé. Pero son muy personales y eso los chicos lo valoran, porque se sienten queridos leyéndolo, se sienten inteligentes, no se sienten partícipes de una cadena un poco más o menos de producción. Es como si a tu hijo pues lo llevas a McDonald's o cualquier otra cadena de comida rápida, o un día lo llevas a un restaurante muy bien y le hacen la comida y patatín, pues se sentirá más especial. Yo espero que esto sea así. El problema es que efectivamente van a utilizar siempre productos de rápido consumo, pero en todo, si tú lo ves, por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, tal, ya no hay escenarios, ya no hay actores, ya la misma persona que se hace el TikTok se graba a sí misma y se haga un personaje, me pongo un cartel aquí que digo, soy la madre, o soy el no sé qué, me cambio de plano, no hay escenario, no hay nada, lo hago en mi habitación. Y los chicos consumen eso. Ya todo lo demás les parece accesorio, con lo cual estamos convirtiéndolo como si fueran dibujitos de palo, ¿no?, de estos esquemas de palo. Y los chicos están acostumbrándose a que eso sea su producto de entretenimiento, dibujitos muy mal dibujados, así muy esquemáticos, que duran 20, 15, 30 segundos, y otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Es como estar en una especie de montaña rusa constantemente subiéndose, y eso tiene un problema, claro, que te cansas enseguida. El primer problema es que te cansas enseguida. A la quinta vez que te subes a la misma montaña rusa, te vas a cansar y vas a querer una que sea más potente. Y claro, cuando eso pasa a una edad de 9, 10, 11 años, vas buscando más potencia, más potencia, más potencia, ¿dónde puedes acabar? Entonces hemos sustituido el cuidado por el decorado, por la descripción, por los diálogos, tratar las cosas con cariño, etcétera, los hemos sustituido por una mala imitación de coste cero, que es lo que los chavales consumen de una forma pues espástica, prácticamente. Lo curioso es que los libros del Club del Fuego Secreto no voy a decir se consumen, pero casi sí, ¿no? O sea, los lees muy rápidamente, de forma sencilla, pero disfrutándolo, ¿no? Es tal vez la diferencia entre hacer productos de marketing, como tú decías, y productos culturales
bien trabajados, ¿no? Casi piezas de orfebrería como son cada uno de los tomos del Club del Fuego Secreto. No obstante, acabas de apuntar un detalle. La saga está cruzada de un montón de referencias culturales, tanto en los personajes incluso que tú describes, ¿no? Y los personajes que tú construyes, y referencias culturales directamente a otras obras, y obras de Chesterton, de Tolkien, de Lewis, de Roald Dahl, de Enid Blyton. Hay muchísimas. Para un lector que haya leído un par de libros un poco diferentes, ¿no? O de literatura infantil, enseguida los puedes localizar. Pero también hay otros de temas culturales mucho más grandes. Harry Potter o el mismo Star Wars, ¿no? Incluso acompañas cada capítulo con una pista de Spotify para crear banda sonora al libro. ¿Qué pretendías con todo esto? Con meter un pequeño libro, porque no son muy extensos, no son muy largos, a diferencia de otros de producto rápido, ¿no? De consumo rápido, que son mucho más largos. Estos son como píldoras destiladas. ¿Qué pretendías al meter estas pequeñas píldoras destiladas en una corriente de cultura mucho más amplia? En primer lugar, el aspecto formal, que el chaval disfrutase mucho de la experiencia de leer. Es decir, intentar ayudar a que el chico disfrute mucho de la experiencia de leer. Entonces, si puede tener una banda sonora con la cual leer, si luego tiene incluso un folioscopio que se mueve, luego no me gusta que terminen, los libros no terminan nunca, porque luego tienen un sabías qué, y luego te añado no sé qué, porque quiero que el niño cuando coja el libro, el niño o el padre o quien sea, porque es verdad lo que decías, yo siempre digo que estos son de 9 a 99 años, porque disfrutan mucho los padres, porque hay muchas referencias más para padres que para niños, ¿no? Quiero que sea una experiencia que merezca la pena, que digas, yo me he gastado, no me acuerdo cuánto, en 14 euros o lo que sea, pero me lo voy a pasar pipa en muchísimos aspectos, ¿no? Es el aspecto formal, para que, claro, porque yo tengo que competir con un móvil, o tengo que competir con muchas otras cosas, entonces tiene que ser una experiencia muy inmersiva que guste mucho. Y después, respecto a las referencias, es que vivimos una época también en que quizá, en cierto modo, con esto de la cultura de la cancelación, es mucho más amplia de lo que parece, porque no podemos, o sea, no podemos aceptar que se nos corte la tradición literaria anterior. Tenemos una tradición literaria impresionante de novelas juveniles, de todo. Tenemos a Chesterton, a Tolkien, como tú decías, que son personajes del libro. De hecho, son los reclutadores de estos chavales. Son Tolkien, Chesterton y Lewis, son sus maestros y sus mentores. Pero es que además todas estas referencias de la cultura pop... Eso es algo que, para quien lo esté viendo, que no se ve muy... Es decir, se ve de forma implícita, pero no es que esté así puesto... No, bueno, esto es un secreto entre tú y yo y los espectadores, no se lo podemos decir a los chavales, ¿eh? Pero son realmente los mentores, ¿no? Y luego todas estas referencias, primero por un gusto personal, o sea, yo soy un friki de nivel 100, ¿no? de toda la vida, y después porque creo que crean mucha conexión también con el lector, pero después porque pertenecen a nuestro ethos, es decir, nosotros, el diálogo general de una cultura no es con la filosofía, generalmente no es así, no dialogamos con Aristóteles ni con Platón, dialogamos ¿con qué? Con Star Wars, ¿no? Con Matrix, con tal. Ese es el diálogo que nos hace hacernos preguntas y responderlas. Hasta hace más bien poco tiempo la cultura pop nos permitía tener este diálogo y llegar a conclusiones buenas o verdaderas. De tiempo a esta parte, entrar en diálogo con esta cultura pop es pues terrible. Nos conduce a una tristeza, una depresión y una desesperanza. Por eso hay que reclamar este diálogo con lo que siempre nos ha conformado, ya te digo, nos ha hecho emocionarnos, nos ha dado respuestas, nos ha ayudado a comprendernos. Por eso, la filosofía no la han tenido muchos delante. Sin embargo, Star Wars la ha visto todo el mundo. Claro. Por eso hay una responsabilidad enorme en el que produce un producto cultural, ¿no? Porque es lo que va a dar ideas y va a dar muchas respuestas a la gente que lo está viendo. Has dicho algo, acabas de decir algo que voy a retomar luego. Pero antes quiero que no se me pase por alto la preocupación que genera en muchos padres que demos a nuestros hijos libros que sean, o productos culturales que sean contraproducentes. Por ejemplo, libros donde los buenos son buenos y los malos son malos no abundan. Hoy, en tus libros, por ejemplo, el gran malo es el maestro de las mentiras. Esto tampoco es destripar nada, pero es el maestro de las mentiras, ¿no? Hoy, sin embargo, los finales trágicos son frecuentes, y también aquellos productos, series, películas o libros en los que el malo es presentado como algo positivo. El Joker se presenta de forma humana, maléfica, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto
para los niños y también para los mayores, porque a veces estas cosas, estos mensajes, nos los tragamos los adultos pensando que, bueno, esto a nosotros no nos va a herir, no nos va a hacer nada, y lo estamos viendo constantemente en películas, en series de cada uno de su plataforma, o lo que sea, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto es muy importante y muy serio. Mira, yo llevo muchos años, desde que se publicó Un camino inesperado, el primer libro, en las charlas, en las conferencias, hablando de este problema, de cómo los malos, los que para ti y para mí cuando leíamos un libro eran los malos, ahora son los protagonistas de los libros. De los libros, de las series, de las películas, Maléfica, Vampirina, Crepúsculo, Hotel Transilvania, etcétera. Si te pones a pensar, en el 90% de productos de la cultura pop, los malos son los protagonistas. Esto es una cosa grave, sí, muy grave, muy grave. Lo malo y lo feo, además. Lo malo y lo feo. Al menos cierto feísmo, en ocasiones incluso disfrazado, que es todavía peor, ¿no? Sí, claro, porque la maldad y la fealdad van unidas, y la belleza y la verdad, ¿no? Van unidas también. Porque la belleza no es que cumplas un canon estético de botox y 3 operaciones, no, eso no es belleza. Eso puede Menos mal para ti y para mí. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Por eso defendemos la belleza alternativa. Nosotros mostramos la belleza alternativa. El punto es que yo cuando intento explicar esto, siempre lo explico, yo pongo un ejemplo siempre. Yo si, por ejemplo, te dijera, mira, tienes que adivinar a un personaje histórico que nació en un país que estaba ocupado, vivía en un país que estaba ocupado por una potencia extranjera y les trataba muy mal a los que eran de ese país. Entonces él luchó contra esa injusticia y entonces le metieron en la cárcel por luchar contra eso. Después de pasar un tiempo en la cárcel, le sacaron de la cárcel y fue elegido democráticamente presidente de ese país, y siendo presidente de ese país cambió el mundo. Y te preguntase, ¿quién es? Tú me dirías, pues es Nelson Mandela. Yo te diría, no, te estoy hablando de Hitler. Y dices, hombre, ¿cómo es posible? Sí, porque Hitler, en la Austria ocupada por los franceses, luchó contra pasó esto, nos tiraron a la cárcel, etc. Entonces, si yo te estoy hablando de Hitler, ¿por qué tú has entendido Nelson Mandela? Pues porque te he manipulado. ¿Y cómo te he manipulado? Pues porque no te he dicho un mensaje clave de este personaje. No te he dicho que este personaje era malo. Al no decirte que era malo, he hecho que te compres a Hitler como si fuera Mandela. Porque si te hubiera dicho que era malo, igual no hubieras dicho Hitler porque no sabías la historia. Pero a que no hubieras dicho Nelson Mandela, pues no. Claro. Entonces, cuando yo a un chico no le digo dónde está el bien y dónde está el mal, lo estoy manipulando. Si yo cambio el mal por el bien, lo estoy manipulando. Les estoy haciendo comprar Hitlers pensando que ellos están comprando Mandelas. Y entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Esto ocurre hoy en los productos culturales. Claro, tú ahora pregúntale, ahora tienes que ver, el otro día, precisamente, en un colegio que estaba visitando con el fuego secreto, hablaba de Hansel y Gretel, y digo, Hansel y Gretel, y en la casa de chocolate había una bruja, y me dice una chica, ¿pero una bruja buena o mala? Pues una chica de quinto de primaria. O sea que las brujas ya pueden ser buenas o malas. Los vampiros ya no son esos seres sedientos de sangre que se alimentan de sangre. No, los vampiros son románticos, ¿verdad? Son sexys, son maravillosos, son estupendos, les da la luz del sol y no se destruyen, sino que brillan. Y cuidado, ¿qué está pasando? Hombre, puede ser que haya un momento determinado que yo haga un juego literario con Hotel Transilvania y sea muy divertido, con Shrek. Sí, bueno, está bien, pero que todo sea así, algo pasa. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que nos están cambiando las tornas, nos están queriendo vender algo. ¿Qué es eso que nos están intentando vender? Y que se nos escapa muchas veces a los padres, ¿no? Pues ahora eso que lleva mucho tiempo así, es donde se está volviendo ya explícito, ¿no? Como estas películas de Disney o estas últimas vídeos que han salido de los ejecutivos de Disney hablando de sus verdaderas intenciones. Esto lleva haciéndose de forma metafórica pues 20 años. 20 años. Empezó con Frozen, empezó con otras muchas que tienen una intención metafórica muy fuerte. Y entre ellas está ¿cuál es la intención? Que lo que siempre ha sido considerado como malo o monstruoso, ¿no?, ahora sea presentado como bueno. Entonces yo no puedo decir que algo es monstruoso, yo no puedo decir que un vampiro es monstruoso, como yo no puedo decir en este caso lo que aplica a la metáfora del vampiro. ¿Cuál es la metáfora del vampiro? ¿Qué significa ese vampiro? ¿O qué significa ese troll, etcétera, o esa bruja, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo una cosa muy sencilla. ¿Sabes qué es? Esto es el traje nuevo del emperador. Si tú ¿sabéis el cuento, sí, verdad? Conocidísimo. Conocidísimo, aunque poco leído, porque hay mucha gente que... No, pero se necesita para el traje nuevo del emperador, lo más importante es el niño. Exactamente, por eso van a por el niño. Porque el único que el único que es capaz de romper ese hechizo que se ha creado en torno al supuesto traje del emperador es un niño.
Dice, pero si va desnudo. Para quien no lo conozca, el traje nuevo del emperador es un emperador que le engañan, al que le engañan diciendo que le van a construir un traje que es maravilloso pero que solamente puede ser visto por aquellas personas que sean válidas, ¿no? Inteligentes, y si no, pues son unos zoquetes, ¿no? Entonces el emperador se lo cree, y lo que hacen estos que le están engañando, poniéndole ese traje, ¿no? es que lo dejan desnudo, y él se pasea por las calles del reino, y todos ven al emperador desnudo, pero nadie se atreve a decirlo por miedo a qué pensarán de él. Van a pensar que yo no lo veo, entonces me van a desterrar y me va a ocurrir algo terrible. Y solo un niño es el que se atreve a decirle, pero si va desnudo, y es el que genera la corriente para que todo el mundo diga, es verdad, va desnudo, entonces se ríen de él y al final pues se descubre el pastel, ¿no? Esa es la clave. Es decir, o sea, yo no digo que el emperador... Yo no veo el traje. El emperador no ve el traje. Nadie ve el traje. Nadie se cree esto. Nadie se lo cree. Es decir, tú ves las ideologías de género tal. No se las cree nadie. En el fondo nadie se cree que yo mañana pueda decir, me afeito la barba y digo que me llamo María Luisa. Nadie se va a creer que soy María Luisa. Pero lo aceptamos, ¿por qué? Porque si no hacemos como que lo vemos, que primero quedamos como ignorantes y segundo nos pueden desterrar o nos pueden encarcelar, que es lo que pasa en el traje nuevo del emperador. Como bien decías, el niño rompe ese... El niño es muy sincero, se da cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a por el niño. Hay que ir a por el niño. Y están yendo a por el niño. Y cada vez antes. ¿Para qué? Para que no pueda en un momento determinado decir, esto que estáis diciendo es mentira. Y eso es lo que están haciendo, ¿eh? Menos mal que tenemos el Club del Fuego Secreto como antídoto, aunque nos dé espadas de madera, y no voy a decir más, porque eso está en uno de los títulos de los libros, entonces no voy a decir más. Pero apuntando un poco también en esta misma dirección, una de las preocupaciones que tenemos los padres es darle a nuestros hijos libros que sean para ellos no solamente insípidos, sino venenosos, ¿no? ¿Cómo podemos detectar los padres que hay libros, sobre todo decir, bueno, pues por lo menos van a leer, pues bien está, ¿no? Pero cuando queremos introducirlos en el mundo de la literatura, ¿qué debemos buscar los padres? ¿Cómo podemos estar prevenidos para no darles libros malos? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, yo creo que es importante verificar el protagonista del libro. Es decir, si el protagonista es un monstruo en cualquiera de sus versiones, yo ya desconfiaría. Si estamos hablando del colmillito del vampirito, del troll no sé qué, ya no me gusta esos libros. Yo creo que ya desconfiaría. La tentación es decir, volvamos a los clásicos. Pero es que los clásicos también Han sido depurados. Han sido depurados. Por ejemplo, los 5, ¿no? El famoso... Purgados, más bien. Más que depurados, purgados. Efectivamente. Los famosos libros de los 5, si tú vas a la editorial, verás que pone traducción actualizada para los lectores de hoy. ¿Qué significa actualizar una traducción? Bueno, pues yo en mis ratos libres, en los pocos que tengo, estoy comparando libro por libro. Y es interesante porque cuando los 5, por ejemplo, decía antiguamente, los 5 entonces entraron a una iglesia, ahora ya no, ahora entran en un centro comercial. Y van cambiando poquito a poquito, y también, como hablábamos, se van purgando, o sea, van quitando partes enormes de contenido, ¿no? Esto no es nuevo, ¿eh? Ya, por ejemplo, Robinson Crusoe, la versión que ha llegado a España siempre es una traducción terriblemente mutilada por Julio Cortázar, que fue el traductor, que era un hombre muy de izquierdas, y entonces Robinson Crusoe, que es una novela profundamente espiritual, quitó toda la parte religiosa y entonces la redujo en un 25-30%. Ahora, desde hace unos 10 años, tenemos la traducción real de todo y alucinas de cómo es Robinson Crusoe. Bueno, pues esto lo están haciendo, ¿no? con todo eso. Entonces, la tentación es volver a los clásicos, pero cuidado con los clásicos, porque los clásicos están siendo depurados. Están siendo depurados los 5, las Torres de Malory, Puck, todos estos de nuestras juventudes, ¿no? De cuando éramos chavales, están siendo tal. Después, verás que la mayoría de literatura fantástica, pues es una literatura fantástica que se suele gustar mucho a los niños o a los adolescentes, pues es de un corte muy oscuro, tipo George Martin, Juego de Tronos, Joe Abercrombie, lo mismo. Los personajes son prácticamente psicópatas sedientos de sangre. Te puedes encontrar alguna excepción, pues en Brandon Sanderson, en algún otro, pero en general hay que tener un poquito de cuidado. Yo buscaría un poco que no me dejaría llevar por el criterio de los más vendidos tampoco, porque, no sé, en ese sentido, Mein Kampf se leía mucho, el libro rojo de Mao también, o sea, tampoco sería ese el criterio, y sobre todo sí que me gustaría apuntar a una tendencia muy importante, que es las adolescentes, los libros eróticos y pseudopornográficos que se leen ahora. Se hablaba mucho del porno para mamás con 50 sombras de Grey, pues también hay un porno para chavalas, ¿no? El tipo After y todas estas novelas
Dirigido especialmente a las chicas. A las chicas, sí, porque esto nace en aplicaciones como Wattpad, que son aficionados, digamos, que cuelgan sus escritos en Internet y reciben el apoyo y los comentarios del resto de usuarios. Una de ellas escribió sus imaginaciones eróticas con uno de los componentes de One Direction y tuvo tanto éxito, lo vio tanta gente que la editorial dice, oye, aquí le están leyendo 1 millón de personas, lo publicaron y se ha convertido en la trilogía de After, que está siendo tremenda, devastadora para muchos chavales. Entonces, eso no se sabe, pero es verdad, son libros eróticos. Valentina también, ¿no? También, sí, o sea, hay mucho, eso se vende mucho. Y, entonces, claro, mi hijo lee, mi hija lee, de acuerdo, pero cuidado, mira, a ver también, porque igual le puede hacer más mal que bien, también lo que lee, hay que tener un poco de cuidado. O sea que, sí, yo pediría un pequeño esfuerzo por parte de los padres para que se enterasen un poquito de qué están leyendo sus hijos. Sí. Y a la inversa, por darle el tono positivo, ¿qué tiene que tener un buen libro? Pues un buen libro tiene que tener un personaje bien construido, que significa que pueda tener una debilidad que no le impida realizar su misión. Al contrario, que esa debilidad le ayude a cumplir su misión. Debe tener un malo, o una mala, me da igual, debe tener un conflicto. O sea, se dice que las historias se construyen en torno a 3 grandes bloques que son personaje, escenario y trama, ¿no? Entonces, el personaje tiene que ser lo suficientemente débil como para ser bueno, ¿vale? Y lo suficientemente bueno como para ser débil. El escenario tiene que estar construido de manera que que sea una construcción de un mundo donde exista una cierta moral, es decir, ¿no? O si nos trasladamos a un mundo donde no exista ninguna moral, porque estamos en un mundo fantástico o lo que sea muy raro, que el personaje compense esa situación, ¿no? Y luego que la trama conduzca ineludiblemente, después de muchísimos problemas y de muchísimos sufrimientos, conduzca al final feliz. Eso para unos chavales. Ya cuando tengamos 18, 20 años, lo que sea, ya nos podemos complicar más la vida, ya podemos tener finales de otro tipo, podemos tener tramas de otro tipo, pero cuando estamos hablando de niños, hay como 2 claves, 2 preguntas muy importantes. O 2 aspectos muy importantes para que funcione un libro. Un niño tiene que decir, esto me pasa a mí, ¿y qué pasará después? Si tienes esas 2, tienes un buen libro. Bueno, habrá que ir buscando entonces bien. Es verdad que apuntabas también la idea de recuperar los clásicos, en algunos casos los grandes clásicos, pero es verdad que leer la Ilíada de Homero, las Metamorfosis de Ovidio, la Divina Comedia de Dante o el poema de Niocid no es fácil, desde luego, para los chavales, pero ni siquiera hoy para muchos adultos, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar las grandes enseñanzas que nos enseñaban los clásicos hoy? O mejor dicho, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que nos enseñaban los clásicos que deberíamos hoy encontrar y descubrir en los libros o incluso alguna persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, lanzarse a escribirlos, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes... esas grandes espadas, esas grandes banderas de la cultura clásica que no deberíamos resignarnos a perder? Esto se parece mucho como cuando dicen que los pintores de iconos, los iconógrafos, ellos obedecen a un canon, a la manera de pintar. Por ejemplo, yo no puedo pintar el rostro de Cristo como me dé la gana, sino que tengo que pintarlo de esta manera, de la otra, etc. Hay unos cánones, la mano tiene que estar así, etc. En las historias, en las grandes historias, existe un canon también. Y esto es muy importante. Este canon, que algunos autores, como Vladimir Prop o Joseph Campbell o tal, han descubierto que en el fondo, llevamos 5.000 años contando la misma historia, ¿no? Si yo, las similitudes que puedo encontrar entre la mitología de los esquimales, de los africanos y de los griegos, que aparentemente son súper sorprendentes porque nunca se han encontrado entre sí, son las mismas similitudes que podemos encontrar en El Rey León, en Harry Potter o en Star Wars. Porque en el fondo es el mismo andamio sostiene las 3 historias. Este andamio es muy importante, es lo que algunos autores han llamado el viaje del héroe. ¿Por qué es importante? Porque es la expresión mitológica de una realidad muy profunda. Decía el cardenal Newman decía que había como 2 revelaciones. La revelación que conocemos, la de la Biblia, pues el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y ya está, y conocemos a Dios por medio de esa revelación. Pero la otra revelación que hablaba el cardenal Newman es la que Dios hizo, decía él, a favor de los gentiles. Es decir, claro, en estos 5.000 años Dios no ha abandonado a los esquimales, por decir algo, o no ha abandonado a los africanos. Se ha dado a conocer a ellos, pero ellos no conocían la Biblia ni la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se ha dado a conocer? Dice el cardenal, por medio de la mitología. Por eso es que la mitología bien entendida anuncia el Evangelio. Una cosa curiosa. Entonces, Cardenal Newman, que anda por ahí también. Está en algún librillo. Sí, es otro personaje muy importante además. Pues este cardenal Newman, que decía que la mitología bien entendida anuncia el Evangelio,
En el fondo esa mitología, ¿qué es? ¿Cuál es el resumen de esa mitología? Pues es la historia de un personaje que tiene un mundo ordinario, que recibe una llamada a la aventura, que rechaza esa llamada, que luego es ayudado por un mentor, que cruza el umbral a un mundo mágico, que en el mundo mágico tiene pruebas, aliados, enemigos, que se prepara para la caverna oscura, que entra en la caverna oscura, que se sacrifica por los demás y cuando parece que todo está perdido, resucita. Este esquema, el viaje del héroe. Este es común a todas las culturas. ¿No? Esto es la Odisea, esto es todo, el Señor de los Anillos. Es los Anillos, es Star Wars, es Harry Potter, es Matrix, es lo que quieras. Esto, claro, ahora cuando cojo esta misma historia, esta historia del héroe que muere y resucita, claro, tú y yo sabemos que estamos hablando de Jesucristo. ¿Por qué? En cierto modo, porque el paganismo, bien entendido, porque hay un paganismo evidentemente terrible, pero el paganismo bien entendido en este sentido de anhelar conocer quién es este señor que verdaderamente muere y resucita. Que yo lo veo en la historia de Balder, o lo veo en la historia de no sé quién, o lo veo en la historia de Harry Potter, cuando Voldemort le mata, mata la parte malvada que hay en él, pero luego resucita, etc. Hay intuiciones, esas intuiciones luego son fácilmente explicables cuando yo hablo de que eso que ha contado aquí en metáfora ocurrió en verdad. Esto lo hizo un señor en Palestina hace 2000 años, etc. Para eso sirven las historias. Y siempre son 5000 años contando la misma historia. Por eso, cambiar la historia ahora es una apostasía. O sea, los chavales, la gente está desesperada porque hemos apostatado en las historias, nos hemos cargado el viaje del héroe. Entonces vamos al cine y no vemos nada que nos recuerde o que a Jesucristo lo más mínimo o que hay posibilidad de resurrección. No, nos lo hemos cargado. Digamos, ha habido una, por llamarlo de alguna manera, una apostasía cultural de cargarse este viaje del héroe, de cargarse esta revelación que Dios ha hecho a los gentiles. A mí me gusta terminar las entrevistas siempre con la misma pregunta, y es, ¿qué es lo que yo no te he preguntado que tú querrías decir a las personas que nos están viendo, siguiendo a través del canal de YouTube de la revista Misión? Después de todo esto que estamos hablando de cómo rescatar las cosas buenas del bagaje cultural que tenemos, de los problemas que tenemos para hacer que nuestros hijos lean y lean buenos libros, de la cultura de la cancelación en la que nos estamos moviendo, después de todo esto que hemos comentado, ¿cuál es el mensaje central para los padres y las madres que nos estén viendo ahora? Mira, si te tuviera que decir esto, que Méndez no me lo ha preguntado, aquí lo tienes. Pues mira, te diría que le lean cuentos a sus hijos por las noches, que recuperen ese 5 minutos de contarle un cuento a un niño, que lo recuperen lo antes posible, porque eso es lo que más los padres contándole un cuento a un hijo les están comunicando la vida, están encontrando un lugar de diálogo que ya es muy difícil de encontrar en una casa por culpa del trabajo, por culpa de la vida diaria, y a eso le añadimos los problemas tecnológicos, el móvil, las pantallas, tal. Encontrar lugares de diálogo es imposible. Uno que pueden encontrar y que yo pido que se recupere es el hecho de que los padres cuenten cuentos a sus hijos. Que no, yo sé que hay muchos que cuando diga esto igual se van a sentir así, pero en las últimas semanas tu hijo te ha dicho, papá, ¿me cuentas un cuento? Y le has dicho tú, no, cariño, mañana que estoy muy cansado. Pues eso es uno de los mayores errores que has podido cometer. Recupera eso, cuéntales cuentos, cuéntales los clásicos, cuéntales Caperucita, no tengas miedo, cuéntales Blancanieves, que no son... Sin edulcorar el sin final edulcorarlos, incluso. Al contrario, porque el final es lo verdaderamente necesario de esos cuentos. Cuando muere el monstruo, la bruja, es lo que al niño le va a enseñar que puede vencer sus propias tentaciones, sus propios, digamos así, pecados, sus propias debilidades. El niño va a aprender que puede vencerlas cuando en un entorno controlado como es el de estar con tu padre sentado en la cama, te cuente cómo la bruja fue vencida, cómo el monstruo fue vencido, cómo el ogro fue vencido. Eso es fundamental. Si consiguen eso, van a tener muchas cosas, no solamente a nivel de lectores, que tendrán lectores, sino además que sus hijos van a crecer con una confianza mucho más grande, van a estar muy bien formados y van a tener, le van a comunicar la vida a sus hijos solamente por el hecho de estar hablando con ellos. Eso es lo que diría. Diego Blanco, autor del Club del Fuego Secreto, del Evangelio de los Cuentos, de Un Camino Inesperado, guionista de Por 13 Razones, bueno, guionista, productor audiovisual de la serie Por Muchas Razones, como respuesta a la serie Por 13 Razones, y muchas charlas, conferencias que se pueden encontrar a través de redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. En Entrevistas con Misión. Y bueno, en el último número de la revista Misión nos hacemos eco del Club del Fuego Secreto y de una extensa conversación con Diego Blanco y de otros muchos temas que ahondan precisamente en esta necesidad de tener familias fuertes, familias unidas, familias que crezcan y que se preocupen unos por otros para ser cada vez más felices y un testimonio
una bandera levantada sin miedo, aunque sea con espadas de madera, en una sociedad apasionante como la que estamos viviendo. Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.